Este podcast es presentado por BlackBerry y Telcel. Con el fin de provocar el fenómeno de interpasividad, el segmento con el que iniciaremos este episodio del podcast incluye risas enlatadas. El filósofo Slavoj Žižek dice que cuando vemos un simple programa de televisión cómico con risas grabadas, Cheers, Friends, Two and a Half Men, el televisor se ríe por nosotros. Actually, that sounds kind of fun. Literalmente. No se encarga de disparar automáticamente las risas en los televidentes. No nos contagia la risa. En realidad se encarga de reaccionar en lugar de los espectadores pasivos. Y cuando el episodio concluye, experimentamos una sensación de alivio. Eso no nos ocurre objetivamente. Sin embargo, funciona. Y es por eso que a continuación tendremos que usar las llamadas risas enlatadas, para no acabar tan sacados de onda después de recordar el discurso que dio Miguel Alemán cuando rindió protesta como el primer candidato presidencial por el PRI. Se trata de una transcripción literal de un fragmento de su discurso. El Partido Revolucionario Institucional no debe ser uno más de imposición, sino un órgano de procedimientos de tal naturaleza que realice una auténtica función cívica y democrática. Así, la revolución continuará cumpliendo su deber para con el pueblo de México. Nuestro empeño mayor será pugnar en los comicios por un triunfo democrático, sin coacciones, sin engaños ni violencias, respetando el veredicto del pueblo, aunque éste nos sea adverso. En su discurso, Miguel Alemán delineó su programa de gobierno: aumentar la producción agrícola para afianzar la economía del país y al mismo tiempo llevar a cabo su industrialización para elevar así el nivel social, cultural y económico del pueblo, moralización y responsabilidad. El candidato afirmó: el buen éxito de un partido dependerá de la acción que desarrollen sus miembros, trabajando solo para el progreso de la patria y la satisfacción de las necesidades del pueblo, y no para el enriquecimiento ni para la formación de oligarquías. El ejemplo lo darán los funcionarios. El ejemplo perfecto de cómo nunca ha existido continuidad entre el discurso y la acción de gran parte de la clase política mexicana. Con Miguel Alemán de presidente, el PRI inició el saqueo oficial de México. La corrupción creció a pasos agigantados. La clase política se repartía el pastel gobernante y se rolaban gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales. Todo esto para mantener su red interconectada de corrupción y cuidarse las espaldas. El negocio se quedaba en familia, en la familia priista. La corrupción contagió a toda la sociedad. Si el presidente y sus amigos roban, debemos seguir su ejemplo. El que no tranza, no avanza. Durante el mandato de Miguel Alemán, también inició la subordinación con Estados Unidos y su obvia dependencia. La deuda externa se incrementó a $346 millones, porque naturalmente el gasto público aumentó, o mejor dicho, las cuotas a funcionarios subieron y faltaron inversiones en áreas productivas. Como resultado, el peso fue devaluado un 90% y se cotizó a 8.65 pesos por dólar. Y además, la política de Alemán fue antiobrera y por supuesto muy represiva. Los obreros protestaban contra los llamados líderes charros, ilegítimos y corruptos. ¿Y eso es todo? No. Miguel Alemán fue cofundador de ni más ni menos que Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. Miguel Alemán eligió a Adolfo Ruiz Cortines para que lo relevara y le cuidara las espaldas. ¿Pero cómo? ¿Ganó las elecciones? Sí, claro, un mes antes de que se llevaran a cabo. Pero el dedazo no fue muy atinado. Curiosamente, Ruiz Cortines trató de ser honesto, combatió la corrupción y manejó inteligentemente a los sindicatos. Pero al final de su sexenio, le salió lo priista y reprimió a telegrafistas, maestros, ferrocarrileros y petroleros. El siguiente heredero del trono fue su tocayo Adolfo López Mateos, y este no salió medio comunista. Llegó a declarar que su gobierno era de extrema izquierda, y por obvias razones, Estados Unidos y la clase empresarial no estaban muy cómodos con López Mateos. En ese momento, México mantenía buenas relaciones con la Unión Soviética y Cuba. López Mateos fundó el ISSSTE, nacionalizó la Compañía de Luz y también combatió la corrupción, empezando por el ejemplo. ¿Todo fue positivo? No. Continuó la represión contra los ferrocarrileros. Se cometieron asesinatos políticos, encarceló a Filomeno Mata Hijo. ¿Pero eso es todo? No estuvo tan mal, ¿no? Buena onda ese presidente. ¿Tú crees? ¿Sabes a quién eligió como sucesor? A ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz. Acomplejado, intransigente, cerrado, autoritario, incapaz de tolerar opiniones adversas y, como se dice vulgarmente, si me permite la expresión, feo como la chingada. Eso es lo de menos, ¿no? Peña Nieto es guapo, mi rey y todo ese tema. Pero Gustavo Díaz Ordaz era horrible por dentro y por fuera. ¿Y quién lo apoyaba? Fidel Velázquez, Miguel Alemán, Estados Unidos, la clase empresarial. Para ese punto de la historia, los presidentes eran figuras intocables, íconos glorificados, dioses encarnados en burócratas corruptos y asesinos. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo. No temo ni siquiera
al juicio de mis contemporáneos. El sexenio de Díaz Ordaz inició bien, sobre todo en materia económica, pero al final se vio marcado por la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, no se olvida, en la cual reprimió violentamente una manifestación de estudiantes, con su principal cómplice, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. El joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Hubo heridos, torturados, encarcelados y muertos. Nadie salió en defensa de los estudiantes. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Y Televisa qué dijo? Obviamente nada. Zabludovsky, chitón. Díaz Ordaz será recordado como un asesino fanático anticomunista. Quisiera yo no ser anti de nada, sino en pro de muchas cosas. Quizá he resultado enemigo de algunos mexicanos, a fuer de quererse aparecer como comunistas, atentaron o trataron de atentar contra México y por eso me consideraron así. Me satisface, me enorgullece la enemistad de esas gentes. ¿Y a quién eligió como heredero de la corona presidencial? Al corresponsable de Tlatelolco. Lógicamente, su exsecretario de Gobernación protegería a su expatrón. Los dos tenían las manos manchadas de sangre. Estos pequeños grupos de cobardes terroristas, muy jóvenes, adolescentes, con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Pero Echeverría se le volteó y responsabilizó a Díaz Ordaz de la represión. Se lavó las manos. Díaz Ordaz no podía salir ni a la tiendita. Era recibido con desprecio donde quiera que apareciera. ¿Qué podía hacer? Escapar, huir de México. ¿Cómo? ¿Por una embajada? ¿Cuál? La de España, con Franco, un paraíso dictatorial para Díaz Ordaz. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero ni ahí lo comprendían. Pobre Gustavo. Regresó a México enfermo y murió al poco tiempo. Lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Echeverría, el ejemplo perfecto de la hipocresía de la clase política mexicana, se hizo el abierto, el tolerante, el comunista. Superficialmente simpatizaba con Castro en Cuba, apoyaba el movimiento socialista de Allende, abrió las puertas de refugiados sudamericanos, pero en México reprimía y desmantelaba cualquier cosa relacionada con la izquierda. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular. Era el típico que da bien, pero solo era la fachada. Bajo el lema arriba y adelante, compró intelectuales para avalar su ineficiente presidencia, se robó todo lo que pudo y protagonizó la guerra sucia, asesinando cientos de jóvenes y campesinos. El colmo del autoritarismo esquizofrénico de la dictadura perfecta. Cuando concluyó su sexenio, dejó el poder simbólicamente y su dedo índice eligió a López Portillo, también conocido por el pueblo como López Porpillo. Echeverría entregó un país polarizado y destrozado. ¿Qué proponía López Portillo? Un proyecto de gobierno que se dividía en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Desde luego un proyecto dedicado a su propio y cínico enriquecimiento. Me comprometo a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria. Al principio López Portillo ahorró lana, pero todo cambió después de la guerra del Yom Kippur, también conocida como la guerra de Ramadán o guerra de octubre. Los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y Europa por el apoyo brindado a Israel. Y por otro lado, se descubrieron nuevos yacimientos en Chiapas, Tabasco y Campeche. México se convirtió en el primer exportador de crudo. El Producto Interno Bruto se elevó a un 8% anual y la tasa de desempleo se redujo en un 50%. López Portillo declaró: México, país de contrastes. Ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora, con el petróleo en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. A partir de ese momento, López Portillo se emborrachó de poder y se enfermó de egocentrismo, gritando a los 4 vientos: soy la última oportunidad de la revolución. Los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco fue un loco, cínico, vanidoso, ridículamente excéntrico y despilfarrador. El influyentismo y el nepotismo eran el pan de cada día de su gobierno. En su viaje de poder, decidió invitar al Papa a Los Pinos, para que su santidad celebrara una misa especial para su madre. Ante las críticas, López Portillo respondió que pagaría de su bolsillo, lleno de lana del pueblo, las sanciones administrativas previstas por violentar la laicidad de un espacio oficial. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. Su esposa, una mujer arrogante con desplantes que caían en lo obsceno, tal para cual, se apoderó de la política cultural del gobierno, sin absolutamente nada de experiencia. Y entre sus absurdas arbitrariedades, ordenó que se integrara una orquesta especial, la Filarmónica de la Ciudad de México, para dar a conocer su gran talento como pianista, con temas del grupo Mocedades. Y como a su hija Paulina también le gustaba eso de la artisteada mano, debutó como baladista juvenil. Escuchemos un fragmento del tema titulado Desilusión,
a cargo de Paulina López Portillo. ¿Cuántas veces creí en tus besos? ¿Cuántas veces creí en tu amor? ¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¿Cuántas veces creí en ti, amor? Paulina obtuvo todo el apoyo de la infraestructura gubernamental y mediática. Todo lo necesario para alcanzar el éxito. Tal vez fuera ser feliz a ratos, pero cuando los velos del último instante te toquen, desesperado pronunciarás el nombre y fuera de tiempo expirarás. Perdón. No olvidemos que Luis Miguel inició su carrera en la boda de la hija de López Portillo, promovido por el Negro Durazo, otro producto del compadrazgo de ese sexenio. Sí, probablemente lo más indignante de todo el López Portillato fue precisamente su nepotismo. Su hijo, a quien cínicamente llamaba el orgullo de su nepotismo, fue subsecretario de Estado. Su hermana Alicia, asistente del presidente. Su primo Guillermo, presidente del Instituto Nacional del Deporte. Su hermana Margarita, titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, etapa en la que por supuesto el cine mexicano se arrastraba moribundo por la pantalla grande. El daño que provocó Margarita López Portillo al cine mexicano se sigue pagando hasta nuestros días. Y su amante, o mejor dicho, la más notable de todas las amantes de López Portillo, Rosa Luz Alegría, fue nombrada secretaria de Turismo. Y Arturo Durazo, un viejo amigo y vecino de López Portillo, un brother de su barrio, fue nombrado ni más ni menos que director del Departamento de la Policía y Tránsito del Distrito Federal. Sin pasar por el ejército, se le nombró general de división y fue condecorado con el doctorado honoris causa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin haber estudiado derecho ni nada. El Negro Durazo es un símbolo histórico del compadrazgo y la corrupción en México y dejó una huella indeleble en el historial de seguridad mexicano que seguimos padeciendo hasta el día de hoy.